Muy buenos días, Señal Autónoma presenta tu programa desde su punto de vista con la conducción de Carlos Condori Escobedo. Bienvenidos a este nuestro tercer programa desde tu punto de vista, donde trataremos temas relevantes del acontecer nacional e internacional. Contaremos con la participación de invitados especialistas para analizar y escuchar su opinión desde su punto de vista. En este episodio abordaremos temas de gran relevancia referente al ámbito de la inseguridad ciudadana. Es un honor contar con la presencia del exdirector de Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil Becerra, un experto en materia cuya trayectoria se ha centrado en el análisis y desarrollo de estrategias para enfrentar los desafíos contemporáneos en seguridad. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a tu prestigiosa universidad. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para empezar, en nuestro país, en el Perú, ¿no? La inseguridad ciudadana se enfrenta, ¿no? La seguridad, vamos a ponerlo, se enfrenta en unos desafíos de las cuales estamos ahorita con este tema, el tema latente de las extorsiones, ¿no? Que se ha convertido en un tema preocupante, ¿no? Y que a veces el ciudadano de a pie, ¿no? Pide acciones inmediatas y que de las cuales a veces no tenemos la confianza ya ante las autoridades, y en medida de ello se convierte en una incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a lo siguiente, ¿no? ¿Qué medidas, en este caso, qué estrategias se pueden implementar para poder combatir este problema? Bueno, yo considero que el principal problema en el Perú para enfrentar estos fenómenos criminales bastante sui generis, bastante especiales, es el desconocimiento de cuál es el origen, de dónde provienen, por qué se dan, bajo qué circunstancias. Entonces yo creo que hay una primera responsabilidad de todos de entender el fenómeno. ¿Cómo podemos combatir un fenómeno que no conocemos? Porque si solamente lo vemos desde las acciones, desde las acciones violentas, y queremos combatir solo las acciones violentas, no estamos yendo al fondo del problema, no estamos yendo a lo medular del problema, ¿no? Y creo que esa es una primera responsabilidad, saber de qué se trata este fenómeno, ¿no? Tomando en consideración, por ejemplo, ¿no? que antes de la pandemia, ¿no? Hasta el año 2020, teníamos ya una criminalidad autóctona, o sea, propia del Perú, de los criminales peruanos, que ya nos tenían en un 76% de sensación de inseguridad, con un alto porcentaje de victimización. Y hasta ese momento teníamos a una criminalidad en plena evolución. Los últimos 30 años ha ido evolucionando. Ha evolucionado el criminal, las formas de operar, su logística. Es decir, ha habido toda una evolución del fenómeno criminal. Pero después de la pandemia, en la que se agudizó la migración venezolana, principalmente en el Perú, ¿no es cierto? Esta ha venido con una fuerte carga de grupos criminales que básicamente provienen del Tren de Aragua, ¿no? Entonces, esta es una primera comprensión que yo creo que hay que tener, ¿no? Que teníamos un crimen primero autóctono del Perú, propio, ¿no? De las propias complejidades sociales, y que luego se han unido en esta casi tormenta perfecta entre la criminalidad autóctona y la macrocriminalidad transnacional, ¿no es cierto? Y esto está creando una situación muy compleja en el Perú en este momento, y en la que, como estamos viendo, el gobierno no encuentra todavía las líneas estratégicas para poderlo combatir, ¿no? A eso regimos, en este caso justo mencionaba el tema de pandemia, cuando había el toque de queda, ¿no? Y presenciamos y percibimos que la delincuencia había, digamos, disminuido, digamos, vamos a decirlo en cierto porcentaje, vamos a decirlo, no tengo exactamente el porcentaje, pero había disminuido, y el toque de queda. Había más control militar, policial. Me rijo a lo siguiente: es necesario también, o la raíz es dado a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, que no hay, digamos, un proceso de, como le digo a veces, recibir a migrantes, ¿no? Porque hay un proceso en el cual
tienes que obtener un permiso especial, ¿no? Bajo cierta temporada, ¿no? Y yo me pregunto eso, ¿hay un tema también a raíz de nuestras autoridades ahorita latente en ello? A ver, primero, eh, también debemos partir por el hecho de que esta es una circunstancia sui generis, nunca antes visto en la historia del Perú, ¿no? Las formas de estas corrientes criminales que se han unido en el país y que nos están creando semejantes problemas. Pero, ¿cuál es la raíz de la migración? Y esto es importante anotarlo, ¿no es cierto? Porque no solamente está pasando en el Perú, está pasando en otras partes del mundo, como en Europa. Las migraciones de musulmanes y de otras culturas a los países como España, Alemania, Francia, ¿no? Inglaterra, ¿no? En la que la migración musulmana está siendo, la verdad, incontrolable, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, estas migraciones están trayendo actos de violencia. Al igual que en Europa, aquí en Sudamérica, no sé, la migración venezolana está trayendo esta problemática. Y la conclusión, la primera conclusión a la que yo he llegado, a título personalísimo, es que es el resultado de gobiernos socialistas o de gobiernos progresistas. Y eso tiene una razón. ¿Cuál es? La razón es que estos gobiernos relajan la seguridad, relativizan la seguridad. Por ejemplo, en el campo, para responder un poco a la respuesta de la migración, en el campo migratorio, por ejemplo, en los gobiernos que son progresistas o socialistas, en nombre de los derechos humanos, ¿no es cierto?, permiten migraciones masivas, creyendo que estas migraciones son humanitarias, pero son humanitarias para un grupo, más no para el país que los recibe, porque terminan deshumanizándose las migraciones cuando éstas comienzan a atacar a la población que los ha recibido, ¿no? Lo mismo ha pasado aquí en el Perú. Entonces, en conclusión, en esta primera parte, los fenómenos criminales que vivimos hoy día, especialmente producidos por estas migraciones que se han convertido en invasiones y en algunos casos en invasiones criminales, tienen una raíz ideológica. Son una consecuencia de una ideología y de una política aplicada en determinados países. Y eso es lo que estamos recibiendo hoy. Con lo cual, el problema se vuelve más complejo, ¿no es cierto? Y entonces las medidas tienen que ser complejas también. El problema es sui generis y entonces la solución de ninguna manera puede ser una solución normal, una solución común, sino tiene que ser sui generis también, y acá tienen que ponerse creativos el gobierno, las autoridades, para ver cómo hacemos para frenar primero esta ola migratoria que trae criminales, ¿no es cierto?, y para frenar la ola de delincuencia que, como ahora voy a explicar en unos momentos, para que veamos cuál es la dinámica que están usando, qué tan grave es el problema, ¿no? Claro, una de las dinámicas que se puede ver, y yo lo percibo, por ejemplo, puede ver lo que es la corrupción en las fronteras, ¿no? En el sentido que dan un dinero, ¿no? Y los dejan pasar. Y ahí donde hay un quiebre también, ¿no? Referente a ello, y no hay un debido control por parte de migraciones. Ahora, dado a eso, también podemos ver, y eso justamente le consulto, esas amenazas referentes a la inseguridad que ya la gente, el ciudadano de pie, perdón, que está cansado por la inseguridad, que hasta por un celular, ¿no? Te matan porque ya el valor de la vida ya no tiene precio. En cualquier momento sales a la esquina, a la tienda y te asaltan, ¿no? Y a veces podemos ver que por tecnicismos el delincuente parece que tiene más derechos que la persona que ha sufrido una agresión, ¿no? Entonces, y a veces uno quiere tomar la justicia por sus manos. Entonces, ¿cómo podemos ahí, en este caso, analizar o ver qué situación o qué acción o postura? A ver, tenemos que seguir analizando las características del fenómeno, ¿no?, para poder llegar justamente a las soluciones y ver que las soluciones planteadas hoy en temas operativos o en temas jurídicos son insuficientes y van a seguir siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo la dinámica criminal que hoy estamos desarrollando. En principio, no solamente es el Tren de Aragua producto de una migración mal llevada,
¿no es cierto?, en la que se ha permitido el ingreso de muchos criminales al margen de la gente buena que ha venido de otros países y de profesionales, y al margen también de una falta de control para una migración ordenada y técnica, ¿no? Pero también tenemos el ingreso al país de otras organizaciones criminales, por ejemplo, el primer Comando Capital de Brasil y el Comando Vermelho de Brasil también, que están por el lado oriental del Perú. Estas organizaciones ya han entrado al país. Ya incluso hay presos en el país por estas acciones de estas bandas criminales. Fíjese, o sea, no solamente es el Tren de Aragua, no solamente es el crimen autóctono, sino también son las organizaciones que vienen desde Brasil, las organizaciones criminales que vienen desde el Ecuador, que vienen desde Colombia, incluso los remanentes de las FARC que se han convertido en bandas criminales. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿y por qué vienen al Perú? ¿Qué es lo que les atrae del Perú? Y con esa respuesta vamos a realmente dimensionar el problema. Fíjese, de la población económicamente, del 100% de la población económicamente activa en el Perú, como usted sabe, hay un porcentaje convenientemente empleado, hay un porcentaje con empleos relativos y otros sin empleo, informal. El 70% de la población económica del Perú, o sea, del 100%, el 70% es informal. ¿Qué busca el criminal? El criminal busca efectivo, busca dinero circulante, fresco, que esté en las calles. Por eso que al inicio comenzó con los gota a gota, inició ahora con las extorsiones a las tiendas, a los micros. O sea, eso se va a extender en la mayor parte de actividades comerciales informales. Ellos no se están metiendo con la gran empresa aún. ¿Por qué? Porque la gran empresa tienen sus recursos económicos sistematizados, formalizados. Entonces no es ese su foco en este momento. El foco es la informalidad, todo lo que genera recurso económico ágil, frágil, porque eso les ayuda a ellos a seguir comprándose armas, dándose lujos, llevando dinero a otros lugares. Entonces, esto recién ha comenzado, es decir, recién están arañando las primeras bases de la actividad informal en el Perú. Recién están comenzando. Y en segundo término, que estas bandas vienen ya con un programa. ¿Cuál es este programa? Que todas las formas criminales han sido debidamente, entre comillas, clasificadas, llamadas plazas. Plaza narcotráfico, plaza sicariato, plaza minería informal, plaza tráfico de personas, ¿no? Todas estas formas criminales son plazas. ¿Y qué agrava el asunto? Que si bien es cierto, son plazas que están siendo recién tomadas por los grupos, los otros grupos han entrado en competencia. Entonces, quieren someter a las plazas a los dominios de algún grupo. Y por último, la distorsión económica que genera la criminalidad de esta forma, ¿no es cierto?, que tenemos. En algunos casos, por ejemplo en San Juan del Lurigancho, se dice que los precios han subido, pero las extorsiones han bajado. ¿Qué nos dicen estos datos? Si las extorsiones han bajado, es porque la gente está pagando. Está pagando, ¿no? Claro. Y entonces el precio de lo que pagan se lo trasladan al consumidor. Y eso eleva los precios. Y eso es lo que va a pasar. Que no creamos hoy que estos operativos van a terminar con el problema. Que estos operativos van a hacer que ya haya menos denuncias o menos muertes. ¿Por qué? Porque la gente va a comenzar a pagar. Y eso distorsiona. Lo acaba de decir hace algunos días el presidente del BCR, Julio Velarde, sobre cómo la criminalidad está influyendo en la economía del Perú. Negativamente, por supuesto, ¿no? Entonces el problema es mucho más complejo, mucho más grave que dar una norma, que dar una ley o dar un operativo simple, ¿no? Claro, y justamente, bueno, vamos a hablar un poquito, ahí así a grande rasgo de la norma 30077, porque vamos a poner así, dado la aprobación del Congreso, algunos pueden decir, oye,
está pasando que están dando más beneficios a la delincuencia, digamos, a una intervención, que necesitan que esté un abogado ahí, aunque están viendo la opción de que pueda presentarse un abogado de oficio e intervenir, digamos, el local, ¿no? O la casa donde quieran poner el ingreso. A ver, ese es un error de interpretación, ¿ah? Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? La ley no dice que tiene que haber un abogado para intervenir. Tiene que haber un abogado luego de la intervención, que es otra cosa. Es decir, la policía y el fiscal puede ir, intervenir, romper la casa, capturar a las personas, enmarrocarlos, y hasta ahí llega. Luego, tiene que venir el abogado para que se haga la diligencia. ¿Me parece un exceso? Sí, es un exceso, pero eso no frena las operaciones. Es más, no se han dado muchos casos, sino alguno que otro, en la que al final los responsables de eso son los fiscales, que tienen que llevar un abogado de oficio. Ahora, los abogados de oficio no quieren ir, y eso es otro tema. Es un tema de poder judicial, de cómo reclutan abogados suficientes para que en todas las operaciones donde hayan este tipo de intervenciones, pues vayan los fiscales. Entonces, algunos interpretan de manera errónea esta norma, ¿no? En la que creen que para intervenir hay que pedirle permiso al delincuente o al abogado, y eso no es así, sino que se hace después, ¿no? Eso es lo que hay que aclarar sobre la norma. Claro, y a veces nosotros podemos ver, como justo un congresista hablaba, si uno no tiene nada que temer y el policía te pide el ingreso, que pase, ¿no? Que pase, revise así mi es. casa y que busque. Así es. tengo No ha nada. habido unos 2 o 3 casos nada más en las que los abogados de oficio no han ido, no han querido ir, como creo que en el caso de ayer, en el caso del tema de Chibolín, pero que al final se ha resuelto, o sea, se ha hecho la intervención. La policía ingresa, detiene, todo está bien, pero la ley dice que tiene que venir un abogado. No antes, sino luego de la diligencia, para que verifique que lo que se está encontrando es cierto. Me parece nuevamente un exceso, porque de la otra forma, como se ha venido haciendo, estaba bien, ¿no? O sea, interviene, el fiscal es suficiente, ¿no? Claro. Y a ello vamos, ¿cuáles son esas razones por qué la fiscalía deja en libertad a ciertos delincuentes? Vamos a ponerlo así. Bueno, este es un problema bastante álgido, que tiene muchos años, en la que está comprometida la capacidad del Ministerio Público, ¿no? Y esto es un tema, por ejemplo, constitucional, ¿no? En la Constitución del 79, los fiscales solamente intervenían y acompañaban la investigación policial, pero extrañamente en la Constitución del 93, ellos de alguna forma llegaron a introducir en la Constitución conduce la investigación, ¿no? Entonces, cuando ellos ven esa norma, ellos dicen, entonces, si yo conduzco, yo dirijo, y eso no es así, ¿no es cierto? Conduce la investigación en el ámbito jurídico, no en el ámbito operativo, porque además la propia Constitución del 93 reconoce en el artículo 166 que la Policía Nacional hace 3 cosas. Dice, previene, investiga y combate los delitos. Claro. O sea, la Constitución manda que la investigación es policial. Y le dice al fiscal, conduce, obviamente jurídicamente, porque no puede haber en una Constitución 2 instituciones que investiguen. Claro. ¿No es cierto? Ahí tiene que haber un acuerdo entre Así ellos. es, o tiene que haber tiene que aclararse el tema, porque, y además me parece un contrasentido, porque no te olvides que en el año 93, ya cuando se da la Constitución del 93, se habían capturado bandas de delincuentes, terroristas, se había capturado a Ismael Guzmán, a Polay, a toda la cúpula senderista, a los secuestradores. O sea, la investigación no estaba mal, estaba bien hecha. Se hacía bien, no había problemas para una investigación de ese tipo. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se cambia en el año 93? Y luego viene el Código Procesal Penal, que al final entra totalmente en vigencia en el año 2004. Y a partir del 2004 hacia acá, el nivel de criminalidad aumentó. Definitivamente. ¿Por qué aumentó? Porque los fiscales, que ahora se creen investigadores policiales o pesquisas, comenzaron a armar su laboratorio, comenzaron a formarse o a estructurarse como si fueran una unidad policial. Ahí se pierden recursos. Por ejemplo, la Constitución del 93 dice que la Policía Nacional previene, investiga y combate el delito. Muy bien. La Fiscalía, a quien solamente le dice conduce la investigación, ha armado sus fiscalías de prevención del delito.
O sea, su propia estructura entre ellos mismos. Han hecho su estructura de prevención del delito cuando la Constitución no manda que ellos prevengan el delito, sino que conduzcan jurídicamente la investigación. ¿A quién le da la misión de prevenir el delito? A la Policía Nacional. Dice, previene, investiga y combate el delito. Lo dice el artículo 166 de la Constitución. Entonces, estos dislates que hay es por un tema de interpretación, y eso frena la investigación, frena la actuación policial, y como hemos visto, ante una avasallante ola criminal, obviamente estos desajustes jurídicos perjudican a la población. Y a eso voy, ¿se puede modificar la Constitución aunque ya se ha intentado y no se ha podido, o una modificación de todo el cuerpo digamos, estructural de Solamente la hay que aclararle al Ministerio Público que la conducción que manda la Constitución de la que ellos están investidos es una conducción jurídica. Es decir, ellos tienen que acompañarnos y decir, investigador, estamos haciendo esto o lo otro. Entonces ellos dirán, sí, pero tengan cuidado porque eso no es, por ejemplo, cohecho. Eso es, no sé, cohecho pasivo. Ya. Entonces te dirigen, ¿no es cierto? Perdón, te conducen para que tu investigación policial esté bien en el ámbito jurídico, ¿no? Y que no se hagan cosas ilícitas. Entonces, para eso, orientas al investigador. Y a eso voy, que en este caso, por ejemplo, cuando un policía ejerce la fuerza, abate a un delincuente, el policía le generan un proceso de investigación. Sí, bueno, ese es un tema jurídico que ya está en la norma desde hace mucho tiempo. Cualquier persona que le cause la muerte a otra, ¿no? Tiene que pasar por un proceso judicial, ¿no es cierto? Pero las normas deberían ser más, digamos, consecuentes con el que es un policía que está haciéndolo, pues, por incumplimiento de la ley. Entonces la norma tiene que, no sé si modificarse, pero sí debería adaptarse para que el policía, pues, no se vaya preso por un acto de estos, ¿no? Entonces, porque al final la propia ley lo ampara, haciendo ver que es en defensa propia, ¿no? ¿Y usted estaría de acuerdo que, digamos, que los militares salgan a las calles? No, porque los militares no están preparados para la investigación ni la prevención del delito. Sin embargo, ellos pueden ayudar, por ejemplo, en resguardar las instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Las cárceles, todos los lugares donde se requiere una gran fuerza pública, y sacar de ahí a los efectivos policiales para que estos hagan su verdadera función, la función o de investigación o de prevención del delito, ¿no? Y a eso vamos, que ahora, por ejemplo, una reestructuración también de acuerdo al adiestramiento de la enseñanza de los suboficiales, que ahora están, digamos, los nuevos postulantes para suboficiales y la escuela para oficiales. Se está notando que a los 6 meses ya están saliendo a las calles los estudiantes, digámoslo. Sí, bueno, hay una preocupación de parte del gobierno. Nos faltan 50.000 policías en las calles, ¿no es cierto? Entonces, sacar 2.000, 3.000, 4.000 de la forma más rápida, pero no es que lo sacan sin estudiar, sino que complementan su educación estando fuera. Claro. Terminan sus clases, presentan sus trabajos que corresponden de acuerdo a la currícula, ¿no? Muy bien, vamos a ir a unos comerciales y regresamos con el programa Desde tu punto de vista para continuar con nuestro especialista el día de hoy. ¿Así que estudias ciencias de la comunicación? Entonces solo trabajarás en periodismo. No solo trabajar en periodismo, también puedo hacerlo en comunicación corporativa, publicidad, gestión de proyectos, asesoría e imagen personal. Los comunicadores solo trabajan en medios tradicionales como televisión, periódico y radio. Te equivocas, como comunicador también puedo crear y tener mi propia empresa de medios digitales. Deja los mitos de lado y concéntrate en tu crecimiento profesional. Estudia ciencias de la comunicación en la Autónoma. Creces tú, crece tu libertad de opinión.
Señal Autónoma presenta el programa El Perro de Pablo, con la participación de 4 programas de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y Psicología. Tenemos El Perro de Pablo, junto a la conducción de José Ricardo García y José Guillermo Alca, disfrutando de las noticias más relevantes asociadas a la salud mental, donde se plantea y debate sobre distintos temas y obras de los psicólogos peruanos más importantes de nuestra historia. No te pierdas El Perro de Pablo. Bienvenidos y gracias por darle clic a este video donde conversamos con los artistas más destacados y emergentes del género urbano aquí en el Perú. Yo soy Necro Black y esto es Urban. El invitado del día de hoy, el que va a inaugurar esta segunda temporada de Urban, es un cantante de reggaetón del género urbano aquí en el Perú. Él emigró a los Estados Unidos y regresó a hacer patria aquí, a lanzar un éxito que fue una canción que rompió redes sociales y encima colaborando con grandes artistas aquí en la movida peruana. Así que demos la bienvenida. Bienvenidos a Caverna Web. Si eres fan del anime, videojuegos, películas, de misterio, este es tu lugar. Somos Caverna Web y estamos conectados con la red. Así que estudias ciencias de la comunicación, entonces solo trabaja. Muy bien. Bienvenidos nuevamente al programa de Tu Punto de Vista. Hoy con nuestro invitado especial, el exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil Becerra. Vamos a hablar del tema de ahora, bueno, justamente previamente antes de regresar al aire, hablábamos del tema del Plan Bukele. Cómo poder aplicarlo aquí en el Perú, si es positivo o negativo, ante ya el crecimiento, vamos a poner el crecimiento descarado de la delincuencia, porque ya las situaciones ya están ahí. Sí. Bueno, primero tenemos que diferenciar a El Salvador con el Perú. Perú tiene 32 millones de personas y El Salvador tiene 6 millones de personas, ¿no? Perú tiene diversos problemas complejos de inseguridad, terrorismo, criminalidad, corrupción, y El Salvador tenía un problema fundamental, que eran las maras salvatruchas. Entonces las decisiones de El Salvador han sido correctas para El Salvador y las decisiones para el Perú han sido incorrectas hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar de la experiencia Bukele? Es el espíritu de la lucha contra la criminalidad. ¿Cuál es ese espíritu? Que ellos están decididos, y que ellos lo han hecho, en quebrarle el espalda, el espinazo a la impunidad. Uh-huh. Esa es la estrategia fundamental. Eso es lo que debemos tomar del llamado Plan Bukele. La voluntad y la decisión política de impedir el paso y el avance de la impunidad. En el Perú hay impunidad, sí. Hay un circuito de impunidad integrado por jueces, fiscales, policías, INPE, políticos. Todo este circuito de impunidad tiene que terminar. Pero además hay un tema en el problema carcelario que no permite tomar una decisión como la del presidente Bukele. ¿Se pueden hacer otras cosas? Sí. Entonces, la experiencia es esa. Y mire usted, como dijimos ahora con los alumnos, ¿acaso alguien puede contarnos de que muy entusiastas los Tren de Aragua o cualquier criminal, incluso los peruanos, con entusiasmo han tomado sus maletas y han ido a El Salvador para cometer crímenes? ¿O no irían nunca? No irían nunca. ¿Por qué? Porque no están las condiciones dadas en El Salvador. O sea, las condiciones de impunidad no hay. ¿Dónde cometes el crimen? Donde hay impunidad, donde hay facilidades para cometer el crimen, donde hay corrupción, donde el sistema está preparado para que yo pueda cometer un crimen. Entonces, eso es lo primero con lo que hay que luchar. Usted puede hacer 500 operativos, seguramente, y meter a la cárcel miles. Pero si no hay una estrategia que combata la impunidad, no tienes nada. Así de simple. Y a eso vamos, que
Es triste, lamentable que a veces vienen en la migración extranjera y hacen lo que quiera aquí en el Perú. Aquí, y lo hacen en Estados Unidos y lo están haciendo en Europa, ¿no? En Europa es muy dramático porque, por ejemplo, estas migraciones masivas de musulmanes, ¿no? Están queriendo obligar a la población a que cumplan sus preceptos religiosos, a que la gente no pase por una calle, que se vista de una forma, que adore sus dioses. O sea, es bien muy complicado. Aquí lo que ellos han traído es un concepto, digamos, estratégico criminal, ¿no es cierto?, de cómo cometer los crímenes a través de las plazas criminales, a través de la extorsión y el sicariato, ¿no? Y eso vamos que bueno, las extorsiones que se dan del día a día, ya creo que hemos perdido la cuenta. Hemos perdido la cuenta del tema de extorsiones, asesinatos, inclusive ahora hoy por hoy que se está dando, y hay, permítame decirlo, quizás ahorita están, digamos, con los emprendedores, ¿no? Lo de las empresas del transporte público. ¿Puede haber la opción de que puedan llegar a empresas grandes? Claro que, Sí, digamos, claro. tienen estructura y toda la Sí, logística, claro. pero puede llegar la opción Pero de que primero puedan- tienen que someter a la gran base, a la gran base base. informal, Ujú. ¿no es cierto? A Sí. ellos primero. Por eso usted los ve rodeando, ¿no es cierto?, a las mineras, por ejemplo, a los mineros informales. Cuando ellos ya tengan el control, que esa es la perspectiva, de la minería informal, ¿qué van a querer? Ahora, Así es el siguiente paso, porque esto sigue avanzando. O sea, ellos ya tienen experiencia de haberlo hecho, ellos han liberado, entre comillas, poblaciones en Venezuela, ¿no? Donde ellos imponen ya una conducta social, donde ellos imponen reglas, normas, hacen justicia, entre comillas, en los lugares donde han liberado. O sea, ellos ya tienen esta experiencia. Lo están haciendo en Chile, lo están haciendo en Perú, en Argentina, en Colombia, y ahora lo están haciendo en Estados Unidos. Entonces el fenómeno sigue creciendo. ahora, esta ola de extorsiones que se está dando ya de manera masiva y ya ha crecido de manera abismal, vamos a ponerlo así, se puede ver que la sociedad se está queriendo armar ante ello y ya no cree en las autoridades. O sea, algunas veces dicen, prefiero tomar la justicia por mis manos. Dado a eso, se puede ver, digo, esa es bueno, no es una solución positiva definitivamente, pero se puede ver que las personas que digamos que implican en ello, también ahora tienen un proceso legal. Sí, a ver, lo que pasa es que, sí, claro, la gente quiere tomar la justicia por sus propias manos, va a tener primero un problema judicial y luego va a generar un problema social. Si permitimos, por ejemplo, como en Estados Unidos, el uso de armas de manera indiscriminada, creamos otro problema social. Miren ustedes cuántos colegios los niños atacan a sus compañeros y asesinan cientos de niños. A diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque la población tiene, según su constitución, el derecho de utilizar armas de guerra, inclusive, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, es un campo en el que hay que medir bien si liberar o liberalizar la compra de armas o el uso de armas para la defensa personal es conveniente o no, porque nos va a generar otro problema más grave, ¿no? Entonces, creo que es una falta de estrategia, que la gente, que el gobierno, el Estado y todos debemos establecer una estrategia definida para poder ser el muro de contención contra la criminalidad que hoy día nos va a rebasar, nos sigue rebasando, mejor dicho. Definitivamente podemos ver también que el tema, digamos, la educación es el pilar vital para poder evitar, evitar la delincuencia, la extorsión. Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? La educación en casa, la educación en los colegios, la educación en las universidades, ¿no? Todas estas entidades forman a la persona, pero también creo en las medidas inmediatas, drásticas, necesarias, dolorosas a veces, en las que se tiene que tomar para frenar una ola criminal. Una ola criminal no se va a parar porque les damos clases a los chicos. Eso va a ayudar a que no haya más criminales más adelante, pero no va a terminar el problema hoy, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos son medidas para hoy, para mañana, para evitar que la criminalidad surja, ¿no? O continúe, ¿no? La corrupción tiene una estructura. Vamos a ponerle un organigrama. ¿Es válido decir eso? ¿Tiene un organigrama? No, la corrupción es una práctica que se ha introducido no solamente en el mundo
público, en la actividad pública, sino también en la actividad privada, ¿no? Hay muchos actos de corrupción, es algo que llevamos, digamos, en el ADN peruano. Hay un libro escrito sobre los 200 años de corrupción en el Perú. Entonces, es algo que está acendrado en el Perú. Pero claro, durante estos 200 años, jamás se han adoptado medidas permanentes, estables, que eviten la corrupción. Se han dado solamente leyes, pero el cambio permanente de políticas y de formas de ver la política peruana no ha permitido tener un pilar contra la corrupción, ¿no? Lamentablemente es eso, ¿no? Y hablando así un poquito, digamos, referente al tema del terrorismo, bueno, hace poquito el expresidente Alberto Fujimori falleció y hacían una línea de tiempo, ¿no? De lo que él hizo del 90 hasta el 2000 en el tema del terrorismo. Lo lamentan y lo lloran recién cuando decían el expresidente hizo esto, lo otro, por ahí. Él fue el único que combatió el terrorismo, vamos a menos. Mire, yo creo que todos los presidentes, y aquí hay que dejar de ser mezquinos, todos los presidentes han hecho lo que han podido de acuerdo a su conocimiento. El presidente Alan García creó el GEIN, ¿no? Uh-huh. Durante el gobierno del presidente García se capturó a Morote, al número 2 del Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Sí. Durante el gobierno del presidente Fujimori se dio leyes, se dio normas, hubo una política de Estado, ¿no? Una voluntad, una decisión política para que los organismos de inteligencia hagan su trabajo. Uh-huh. Muchos creen que porque no estuvo ahí en la captura de Ismael Guzmán ese día, en ese momento, él no tuvo nada que ver. No, él tuvo que ver como estratega de un país. Él da los lineamientos, las políticas sobre la lucha contra el terrorismo en varios campos, uh-huh. Legal, jurídico, político, militar, policial, social. O sea, él es la estrategia general. Los demás gobiernos han hecho lo suyo. En los gobiernos también de Humala y de los otros presidentes han habido acciones, salvo el gobierno de Pedro Castillo, que se oponía a las operaciones en el BRAE, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay voluntad y hay decisión política. Lo que yo creo que está faltando es mayor inversión, mayores recursos para combatir todos los actos criminales. No es posible, por ejemplo, que ahora en el presupuesto nacional se haya reducido el presupuesto para seguridad 5%. Ya, entonces no tenemos esa voluntad, no queremos avanzar, no queremos que se desarrollen más actividades, entonces le reducen el presupuesto. Le dan 30 millones de soles a la DINI, que es un organismo de inteligencia. ¿Necesitan más ellos o más necesita la policía? La policía. Entonces, estos pequeñas muestras significa que no están enfocados en el tema de la seguridad, que además creen que con un par de operativos, ¿no? Se va a terminar el fenómeno. El fenómeno es mucho más grande, es mucho más complejo y las decisiones tienen que ser grandes y complejas también. Eso quiere decir en este caso la policía necesita innovación tecnológica. Así es. Definitivamente una verdadera distribución de los recursos por parte de los altos mandos, porque también parte de las altas... Sí, a ver, eso se hace. Sin embargo, hay que salir de esta idea de que solamente lograr hacer retroceder a la criminalidad es un tema policíaco. No, se tienen que dar otras medidas. Primero, combatir, y aquí vienen las medidas, ¿no? Uh-huh. Combatir la impunidad. Significa encarcelar jueces, fiscales, policías y políticos que no contribuyen a la seguridad o que están metidos en los actos de corrupción que permiten finalmente que la criminalidad crezca. Segundo lugar, creo que hay que terminar con las leyes que son beneficios penitenciarios para los crímenes violentos, ¿no? Crímenes violentos tienen que terminar, ningún beneficio, no pueden salir en libertad. Y en tercer lugar, yo creo que deben acondicionarse cárceles transitorias para sacar a los menos peligrosos de las cárceles grandes, ponerlos en las cárceles transitorias a nivel nacional y poder usar las grandes cárceles realmente en cárceles donde no tengan ninguna posibilidad de salir. Como en este caso... Porque eso rompe la impunidad. O sea, no lo hagamos como Bukele, hagamos el espíritu de Bukele. El espíritu de la estrategia de Bukele es que la gente se vaya presa, tiene que irse presa, tiene que sentir que la libertad se termina por sus actos. Como en Chayapalca, por ejemplo. Claro, en Chayapalca. O sea, hacer que las cárceles grandes sean realmente cárceles infranqueables, ¿no? Y que sean realmente
el lugar donde ellos están absolutamente aislados. Claro, y esa manera de cómo poder fortalecer, digamos, entre la policía y la fiscalía, esa relación, poder fortalecerla, que, bueno, está quebrada porque uno por su lado y el delincuente sale. Sí, bueno, yo creo que es un tema de decisión política, de poner las normas en su lugar, de poner la ley como corresponde y de que los fiscales asuman que ellos no pueden controlar el fenómeno, porque son civiles. Los civiles no están preparados ni entrenados para combatir el crimen, los policías sí. ¿No es cierto? Somos dos entidades totalmente diferentes, entonces ellos no pueden asumir que ellos son los que van a acabar con el crimen. Lo acaba la fuerza pública, no una entidad jurisdiccional. ¿Y por qué esa rivalidad entre los poderes? ¿Por qué a veces suele suceder eso en este caso? Yo creo que hay mucha impregnación ideológica, hay una lucha ideológica y política en todos los ámbitos, y el resultado de este desorden es esa lucha, ¿no? Unos quieren imponer algo, otros quieren imponer, relativizar a la fuerza de seguridad. Entonces este desorden lamentablemente está afectando a los ciudadanos, ¿no? Y hoy por hoy, digamos, la ciudadanía está siempre, como se dice, no sale a las calles y no sabe si va a regresar. En Sí, este claro, caso, definitivamente... sí, claro. La sensación de inseguridad y la victimización, o sea, los que han sido víctimas del robo o de un acto delictivo, finalmente van dispersando esta idea, y por supuesto entonces la sensación de insatisfacción va creciendo en la ciudadanía, y eso puede desbordar, sí, puede desbordar, como ahora, por ejemplo, los paros y las protestas que van a haber por los temas criminales, ¿no? Sí, definitivamente, por ejemplo, ya prácticamente van 2-3 días que se está viendo el tema de los paros, Sí. y la gente está siendo afectada porque tienen que ir a su centro de labores, retornar a sus casas. Sí, Entonces, pero eso no se va a resolver poniendo un policía en cada bus, por ejemplo, ni mucho menos con 2 o 3 operativos. Eso no se va a resolver así, lamentablemente. Se va a tener que resolver de otras formas, con medidas como las que acabo de mencionarle, que son medidas estratégicas, son eficaces, son conociendo el fenómeno. Pero parece que poca gente conoce el fenómeno, ¿no? sí, y a veces, vamos a ponerlo así, que a veces la policía ha hecho operativos, ¿no? Por ejemplo, en búnkers, ¿no? Digamos, de inmigrantes extranjeros, los detienen, pero a los 24, o ya ponle 5 o 7 días, salen libres. Sí, pero sumado a eso está que muchos de esos casos están comprobados la participación corrupta de los fiscales, ¿no? Claro. Muchos los están soltando por dinero. Ya se han detenido a varios por eso. Entonces ellos, claro, han asumido la investigación, tienen el poder de la investigación, entonces usan ese poder para lucrarse, enriquecer. Entonces eso tiene que terminar, ¿no? Eso es una pena también porque, vamos a ponerlo así, los fiscales son, en este caso vemos que hacen un juramento, ¿no? Ante la sociedad para poder ejercer el cargo. Sí, pero lamentablemente no está funcionando. Muy bien, agradecemos la presencia en esta mañana por parte de nuestro invitado, el exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Becerra. Le agradecemos, gracias Muchas por gracias. estar el día de hoy, y será con nosotros hasta la próxima. Que tengan un buen día.